Bienvenido, verdadero creyente. Hoy tenemos un vídeo muy especial para mí porque es el número 25 de este canal de YouTube, Arturo Petrel, un artista gráfico. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar a hacer 25 vídeos? Aparte de este hecho notable, para mí, está el de la obra que os quiero presentar, que aquí la tenemos. Es Llegan los celestiales. Como en todas las obras, vamos a tener una parte en la que os explico paso a paso cómo he realizado la obra, por qué es así, cuáles son sus características, los materiales que he utilizado, en fin, lo de siempre. A continuación, podremos ver un poquito por encima en qué publicaciones han salido estos personajes, los celestiales. Y algo especial después de esta explicación, y es un vídeo más largo en el que sale todo el proceso grabado, acelerado eso sí, con algunos comentarios y música de cómo he realizado esta obra. No creo que lo vuelva a hacer porque es muy pesado, pero sí que quería dejar al menos en una obra constancia de todo el proceso creativo, de la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de una obra de esta magnitud. Y no solo eso. Si todo ha ido bien, os tengo reservado una gran sorpresa para el final. Excelsior. Bueno, vamos a ello. Soporte que he utilizado para crear esta obra. Es un lienzo sobre bastidor de madera, que la tela ya viene preparada para poder pintar directamente sobre ella. ¿Vale? Esta es la parte de atrás, claro. En esta obra quise hacer un cambio e introducir unas partes en relieve. Para ello decidí usar el cartón piedra y todos estos rectángulos que veis aquí amontonados sobre el lienzo están cortados proporcionalmente al tamaño del lienzo. Es decir, son como miniaturas, pequeños hijos del cuadro mayor, ¿vale? Así todos los rectángulos que introduzco en la obra están en armonía con el continente de la obra, es decir, el lienzo. Y aquí los vemos, pues eso, por orden de tamaño, como los barbapapás, ¿os acordáis? Y aquí tenemos una de las primeras pruebas que hice, horrorosa, hice otras más, porque intentaba hacer como una espiral dentro del cuadrado. Pero claro, ni los rectángulos ni el lienzo son lo suficientemente grandes como para poder crear aquí una espiral armónica. La verdad es que queda un pegote como aquel muñeco que hacíamos de pequeños. Con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato, pues ahí lo tenéis. Aquí podemos ver otra composición, pero que tiene un fallo bastante grande, y es que estoy haciendo conjuntos de 4 rectángulos y sin embargo vemos 5 grupos en vez de 4, así que lo siguiente que había que hacer es eliminar uno de ellos. Y aquí lo tenemos. Esta composición crea una curva y crea profundidad. Se crea una ola, un movimiento, una curva, que va de mayor a menor o de menor a mayor, como quieras. Hay que tener en cuenta varios factores. El primero es el sentido de lectura occidental, que va de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Esto es algo psicológico y, como insisto, de Occidente, de nuestra forma de leer, de ver las imágenes igual que leemos. El caso es que se crean unas fuerzas, unas tensiones que parten de la parte superior izquierda de cualquier obra que veamos. ¿Cuál es la forma de contrarrestar estas fuerzas? Una de ellas es creando una masa, un espacio importante
en tamaño dentro de la obra. Esto es un recurso que se ha utilizado a lo largo de la historia del arte. Bueno, tenemos claros ejemplos de ellos. Vamos a empezar con una obra de Rembrandt, La Ronda Nocturna, una de sus obras más famosas. Vemos este espacio, parte inferior izquierda. Rembrandt nos deja un espacio más o menos abierto, él va creando profundidad con luces, vemos ahí una figura que hay detrás muy iluminada y nos va creando espacios de profundidad, pero ahora no estamos hablando de esto, simplemente de la composición. Fijaos cómo Rembrandt muy hábilmente ha colocado unas figuras en la parte derecha de la obra que nos empuja a centrar la atención en las figuras más importantes, que son las del centro de la obra. Claro está. Otro de los grandes maestros de la pintura universal, Rubens, el descenso de la cruz de Jesucristo, como en la zona que os indico hay tres figuras que crean ese espacio y además las tres miran y los brazos apuntan en la dirección de las flechas negras que os he puesto unas imágenes atrás. Y nos vamos a la primera mitad del siglo XX con esta obra de Mondrian. Ese cuadrado rojo se explica por sí mismo. Después de lo que os he contado, creo que no hay nada más que añadir sobre esta obra, aunque sí que puedo añadir algo sobre el autor, Mondrian. En 1917, junto a Theo van Doesburg y a un grupo de jóvenes arquitectos, fundó la revista De Stil para difundir el neoplasticismo, un arte, ojo, que buscaba representar las verdades absolutas del universo. Cuando en 1925 su compañero Theo introdujo la diagonal en sus composiciones pictóricas, Mondrian se separó definitivamente del grupo. Imaginaos hasta qué punto se sintió ofendido. Qué importante es la composición en las obras, ¿verdad? Si todo lo que os he contado hasta ahora no es suficiente, no puedo poneros mejor ejemplo que mis propios vídeos que he estado haciendo hasta ahora. He tomado algunos fotogramas sueltos. Este es del cuadro de Belletta. Fijaos donde he colocado la parte en la que salgo yo, abajo a la izquierda. Sostiene el resto de la composición y hace que vosotros os fijéis en lo importante, no en mí. En este cuadro de Thanos, aunque veamos a Darkseid, es sobre el cuadro de Thanos, lo mismo. En este que hice de Alien o en este que hice de Star Fox, y no he mirado más, pero seguro que en el resto es así. Una vez decidida la composición hay que ponerse manos a la obra. Ahí tenemos cola blanca, látex para cubrir todo una vez pegado, también pistola de silicona para pegar los bordes al lienzo. Esta es la composición definitiva y los materiales que utilicé para empezar a pintar. Tenía claro que el fondo lo quería rojo. ¿Por qué lo hice con colores fríos primero? Precisamente para amortiguar esa vibración que tiene el rojo tan potente. No quería que destacara el fondo, al revés, quería que fuera sombrío. Aquí lo vemos ya con los tonos rojos y que gracias a esos tonos verdes y azules queda amortiguado el rojo. De todas formas, quería que fuera un poquito más intenso de lo que vemos aquí. Le di más capas. Aquí lo tenemos, un fondo que no va a ser tratado más. Por supuesto, una vez terminado el fondo, pues habrá que ir a por las figuras. Realicé tres bocetos, uno de la cabeza y otro de la mano de la figura principal, Eson, y un tercero que sería el de Arisheim, la figura que va a estar de fondo en la composición, que va a crear profundidad y va a equilibrar toda la obra. Una vez pasado a la figura a lápiz, decidí terminarla completamente. Y aquí la vemos que ese boceto se ha convertido en una obra en sí. Pasé a hacer Arisheim. En este caso no hice un boceto terminado, me limité a hacer una plantilla que utilizaría para dibujar con rotulador blanco en el lienzo donde iba a ir la figura de Arisheim y posteriormente poder pintar encima. Arisheim, aquí lo vemos terminado, como tiene que crear esa profundidad, debe de estar más difuminado que Eson, que es la figura principal y es la que ocupa todo el lienzo. Siguiente paso es la mano de Arisheim. Después de hacer varias pruebas, acabé utilizando una fotografía que me hice a mí mismo, bueno, a mi mano. Esta fotografía sería la base para bocetar la mano de Son. Más o menos lo tenía claro cómo lo quería, empecé a realizar el guante. Ahí vemos las rectificaciones, pues el dedo meñique me parecía excesivamente largo, pues lo acorté, etc. Este boceto también acabó siendo una obra completa, a diferencia del caso anterior que lo hice con
con lápices acuareables. Esta mano está realizada en su totalidad con rotuladores. Bueno, ya tenía los bocetos y Arisheim pintado. Aquí lo tenéis, tan feliz, a este individuo posando con su cuadro. Siguiente paso es hacer el contorno de la mano de Son y pintar los ojos. Siguiente fase es dar la zona de brillos alrededor del contorno de Son, lo cual aún provocará mayor profundidad respecto de Arisheim, y la parte plana de la mano para ir pintando encima. Aquí vemos más difuminados estos brillos del contorno respecto de la figura, y también vemos en la siguiente ilustración ya dibujado lo que va a ser la mano de Son. Una primera capa de amarillo que cubra bien los tonos cálidos y los negros. Ya aproveché también para introducirlos en todo el cuerpo de este celestial. En esta fase ya hemos difuminado el negro con los rojos con los amarillos y el blanco. Y esta es una fase más avanzada del cuadro. Aquí ya vemos cómo el guante va adquiriendo esas tonalidades rojas. Este cuadro prácticamente podía estar terminado aquí. De hecho, me hice una foto con él porque no estaba muy seguro de seguir, tuve muchas dudas. Aquí vemos también ya las tuberías que unen los ojos del celestial. Desde esta imagen un poco de lado del cuadro se distinguen esas partes difuminadas que digo de Arisheim, y sobre todo vemos el relieve que adquieren los tubos. Pues ya le he dado también, aparte de los brillos, las sombras a los ojos. Una de las grandes dudas que tenía era el introducir en el guante una serie de símbolos. ¿Qué símbolos? Pues estuve buscando mucho por internet, de culturas precolombinas, intentaba encontrar algo que diera la idea de arcano. Esta serie de símbolos no significan nada, ni siquiera recuerdo muy bien de dónde los saqué. Bueno, algo en lo que, en lo que basarme para poder dibujarlos. Aquí ya empecé a dibujar estos símbolos en el guante. Fijaos que hay dos zonas bien diferenciadas de luz y sombra. Para la parte de sombra utilicé un rotulador de tinta plateada, y para la zona de luz utilicé una pintura de plomo que viene con un aplicador y permite hacer líneas muy finas. Aquí lo apreciamos mejor, ya está el guante completamente dibujado, y va haciendo como un reflejo de las figuras a partir del eje que separa el guante, que divide en dos el guante. Y aquí vemos ya los símbolos prácticamente en toda la mano, en los dedos, y ahí se distingue bien la parte de plomo de la parte de plata. Plata o plomo. Y aquí vemos en detalle lo que os estaba comentando de los símbolos. También aproveché para las partes doradas darles un contorno blanco y los brillos, creando mucho más relieve, mucho más detalle, porque os recuerdo que esto es un primerísimo plano. Y ya entramos en el último paso, que es la de integrar a los celestiales, que como su nombre indica son seres celestes del cielo, integrarlos con el universo. Es una técnica muy sencilla, se espolvorea la pintura, yo utilizo un cepillo de dientes, lo mojo en pintura y con el dedo voy lanzando ráfagas de puntitos. Utilicé también no solo el blanco, utilicé el amarillo, utilicé el azul, y aquí tenemos la obra terminada. La plantilla me sirvió para reservar determinadas zonas, sobre todo la del guante, ¿no? Bueno, este es el proceso que os quería mostrar de esta obra de Llegan los celestiales, estos seres cósmicos que vienen a la Tierra a juzgarnos. Recordemos que sus juicios duran 50 años. ¿Queréis saber algo más de los celestiales? A continuación podremos verlo en este brevísimo reportaje de las publicaciones en las que han salido los celestiales aquí en España, y después, para aquellos que lo deseéis, está todo el proceso completo, las 92 horas de trabajo comprimidas en 30 minutos de vídeo. Al que le interese, pues que se quede y que lo vea, y al que no, pues no pasa nada. Nos vemos. Algunos me preguntáis, Petrel, ¿por qué no me avisa cuando tienes un vídeo nuevo? Bueno, no es suficiente con estar suscrito, hay que darle a la campanita, y a partir de entonces sí, ya te vienen los avisos. Verdaderos creyentes, después del consejo de la campanita,
quiero desearos unas felices fiestas, ya que hoy es el día de Nochebuena de 2022. Y aquí estamos, hablando de cómics. Sí, vosotros ya lo vais a ver con unos días de retraso. Es lo que tiene el no estar emitiendo en directo. Pero primero, hagamos un poco de historia. Como recordaréis por el vídeo de Darkseid, Jack Kirby, el rey de los cómics, tuvo una bronca importante en Marvel y abandonó la editorial pasándose a la distinguida competencia, donde creó a los nuevos dioses. En 1975, Jack Kirby tuvo una charla con Roy Thomas y consiguió llegar a un acuerdo junto a Thomas y a Stan Lee para volver a la editorial. Volvió con total libertad creativa en enero de 1976. Jack Kirby introdujo nuevos personajes en la editorial, con una clara inspiración de lo que acababa de hacer en DC Comics, una colección llamada Los Eternos. Estos personajes llevaban miles de años ocultos en la Tierra viviendo entre nosotros, unos seres poderosos cuyo origen se desvelaría en la propia colección. Dentro de esta colección es donde conocemos a los Celestiales, es decir, estamos hablando de unos personajes que carecen de colección propia, pero que han salido de invitados en muchas otras. Los Celestiales debutaron en The Eternals número 1, en julio del 76. Pues por ejemplo, en todas las colecciones de los Eternos que han habido. En varios números de Thor, ya han aparecido bastante. En X-Factor, en la de Quasar, en Silver Surfer, en los Cuatro Fantásticos y seguro que muchas más que me dejo. Pero, ¿quiénes son los Celestiales? Los Celestiales son una raza de viajeros espaciales con aspecto humanoide. Tienen un poder cósmico enorme. Les equipara a algunas de las entidades cósmicas más poderosas del universo Marvel. En una ocasión fueron convocados junto a otros seres como Galactus, Cronos, Orden, Caos, Eternidad, para hacer frente a Thanos, que había obtenido, como ya sabéis por el vídeo que hice sobre esta obra, el guantelete del infinito. Poco pudieron hacer porque fueron derrotados por el poder absoluto del Titán Loco. Algunas de las características de los Celestiales, bueno, son unos seres enormes, como hemos dicho, de aspecto humanoide, tienen una especie de armadura. No sabríamos muy bien cómo definirla, porque por dentro tampoco tenemos muy claro qué son. A veces parecen robots, a veces parece que tienen partes orgánicas. En una ocasión Thor logró crear una brecha en la armadura de Exitar, el exterminador, y cuando entró parece que había entrado no al interior de un gigante, sino como que había entrado en otra dimensión. ¿Qué poderes tienen? Está claro que están especializados, pues cada uno de ellos tiene, aparte de su nombre, como un mote, un sobrenombre por el cual conocemos cuáles son sus funciones. Son capaces de abrir o sellar portales dimensionales. No han demostrado que tienen capacidad para viajar en el tiempo. Sin embargo, sí que sabemos que tienen la habilidad de estar en varios lugares a la vez. En realidad se desconoce todo acerca de la procedencia y el número de los Celestiales. No es mucho nuevo lo que se puede aportar a determinados niveles. Está la opinión subjetiva de los que han participado en la investigación, que parece que sí, que han palpado realmente algo, que han hablado con testigos que sí que han visto y sí que han oído. Sí, aunque sí que conocemos el nombre y, como digo, algunas de sus funciones. Aquí tenemos a unos cuantos de ellos. Esón, el buscador, es el que localiza los planetas. Arishem, el juez, es el que dicta sentencia. Gamenón, el recolector. Oneg, el sondeador. Narger, el medidor. Cirán, el probador. Yemiah, el analizador. Tetral, el supervisor. Nesar, el calculador. Tiamut, el dormiente, está dentro de una montaña de la tierra echando una siesta. Exitar, el exterminador, o aquel que está por encima de todos. Se llama así, aquel que está por encima de todos. En cuanto a la historia de los Celestiales, sabemos que han estado al menos en 4 ocasiones en el planeta Tierra. Es lo que conocemos con el nombre de las huestes. La primera hueste ocurrió hace 1 millón de años. Experimentaron con la incipiente raza humana y, por ejemplo, Gamenón el recolector abdució a varios humanos primitivos
De un grupo de ellos, Cirán el probador alteró los genes creando a los desviantes. Nezar el calculador creó a los eternos. Y con los restantes, Oneg el sondeador introdujo un gen latente que nos permitirá, después de cientos de miles de años de evolución, desarrollarnos en algo superior. Quizá en los inhumanos, quizá los mutantes, quién sabe. ¿Diseñaron nuestra configuración genética? ¿Programaron nuestro ADN? ¿O sencillamente variaron su desarrollo? Algo le ocurrió a nuestro ADN. Algún tipo de intervención. Usaron el planeta Tierra como laboratorio. Debemos preguntarnos, ¿quién lo hizo? Solo los celestiales lo saben. La segunda hueste ocurrió hace unos 20.000 años y cuando vinieron los celestiales comprobaron que los desviantes tenían esclavizada a la humanidad, mientras que los eternos vivían aislados de las otras dos razas. Los desviantes además cometieron la imprudencia de atacar a los celestiales y estos destruyeron la ciudad más importante de los desviantes. La tercera hueste llegó hace unos 1000 años, con la finalidad de juzgar a sus creaciones. Los eternos, junto con Odín, el dios más importante de Asgard, y Zeus, el más importante del Olimpo, intentaron evitar de alguna forma que los celestiales destruyeran la Tierra si el juicio salía desfavorable. Los celestiales finalmente volvieron al espacio, pero ordenaron tanto a Odín como a Zeus que no interfirieran más en los asuntos de la Tierra. Mucho más reciente fue la cuarta hueste de los celestiales, que llegó a la Tierra en los años 70 del siglo XX, en este caso para estudiar a la raza humana y ver si el gen latente que se había instalado años atrás había evolucionado ya en algunos de los especímenes. La llegada de los celestiales y la posible destrucción de la Tierra, recordemos que siempre que llegan nos juzgan, puso de nuevo en guardia tanto a los eternos como a los patriarcas de los panteones olímpicos y asgardianos. Los eternos se unieron formando la Unimente, pero fueron rechazados, y el líder de los eternos, Zuras, murió en el combate. Contamos esto en el sentido de hasta qué punto la intensidad de los encuentros fue fuerte, ¿no? Pero ahora lo contaremos, lo contará él. Pues sí, ya os lo cuento yo. Los juicios de los celestiales duran unos 50 años. Si Arishem considera indigno al planeta, pues ya sabéis, emite el juicio desfavorable poniendo el pulgar de su mano derecha hacia abajo, algo que hemos sacado del cine hollywoodiense y que no tiene correlación histórica con el Imperio Romano, dicho sea de paso. En este pulgar tiene grabado unas runas que contienen la fórmula para la destrucción del mundo. Esta fórmula es transmitida a Exitar, que procede a su destrucción. Aquí podemos comprobar el tamaño de Arishem como una montaña y el de Exitar, que es que no cabe en la viñeta ni en la página. Enorme. En la actualidad, los Vengadores tienen como base el interior del cadáver de uno de los celestiales. Aquí vemos a algunos de los Vengadores, Thor, Capitana Marvel, Iron Man. También los hemos podido ver en la película The Eternals de Marvel Studios, de reciente estreno. Somos eternos. Llegamos aquí hace 7000 años. Nos ordenaron no interferir en conflictos humanos a menos que involucrara desviantes. ¿Quién lo ordenó? No tenemos constancia de si han visitado otros mundos, pero por pura lógica debe ser así. Debe ser la actividad a la que se dedican los celestiales, a trastocar la evolución a lo largo y ancho del universo. Han estado en 4 ocasiones en la Tierra y no sabemos si habrá una quinta vez. Yo he reflejado ese momento en mi obra Llegan los celestiales, con Esón alzando su mano amenazante y detrás a Arishem. ¿Y cuál será el veredicto que tendrá preparada en esta ocasión? Solo ellos lo saben. Y bueno, llegó el momento de ver las ediciones en España que tenemos sobre estos personajes de enorme poder. Aquí tenemos un Selecciones Marvel, el volumen 1, ¿vale? El número 13. Los Eternos salieron en Selecciones Marvel en los números 12, 13 y 14 de agosto a septiembre de 1977. Y aquí tenemos a Arishem. Estos cómics, como os comento otras veces, son más grandes que el tamaño comic book y no respetan el color. Y además las traducciones son un poco, bueno, si visteis el vídeo de la visión ya sabéis de lo que hablo.
y en la imagen podemos ver la portada del número 12 comparada con el número 1 de The Eternals de la editorial Marvel, con el original y el dibujo del maestro Rafael López Espí. La siguiente publicación que tenemos aquí es un número de la colección de los Vengadores. Ahí vemos la Unimente y cómo los Eternos vuelan a unirse y formar ese cuerpo gigantesco, esa entidad de inmenso poder llamada la Unimente. Entre ellos vemos a un Vengador, a Star Force, el hermano de Thanos. Este cómic se publicó en mayo de 1987 y costaba 140 pesetas. En esta página vemos cómo nos cuentan cómo han ido interviniendo los celestiales en nuestra evolución. Y pasamos a la biblioteca Marvel Los Eternos, dentro de esta misma editorial. La colección constó de 3 ejemplares que tenemos aquí. Suena esta portada, ¿verdad? Y se publicaron de noviembre de 2001 a enero de 2002. ¿Cuánto costaban estos cómics? 4,50. Dentro de la línea Biblioteca Marvel, antes os he nombrado que salían los celestiales en los cómics de Thor. Aquí tenemos un ejemplar justo en el que salen, que es el número 30 de la Biblioteca Marvel. Este TVO es de 2003, 2 años después. Saltamos en el tiempo desde 2003 a 2007 a esta colección de Los Eternos, el volumen 2. En esta colección tenemos de guionista al autor Neil Gaiman, muy famoso por su personaje Sandman y todo el universo que creó para DC Comics en la línea Vértigo sobre este personaje. Y tenemos los dibujos del gran Romita Jr. Vamos a verlo aquí. Ahí tenemos a los celestiales, cómo intervienen en nuestra evolución. Siempre me pregunto, ¿cuál me gusta más? ¿John Romita padre o John Romita hijo? Difícil elección. ¿Por qué elegir? Me quedo con los dos y ya está. La edición definitiva de Los Eternos es muy reciente. Se llama Colección Los Eternos. Aquí lo tenemos. Esta colección dura 9 números. Y nada, se publicó desde agosto del 2021 a enero del 2022. Son tomos más gruesos y contienen muchos números dentro, son recopilatorios y que puedes disfrutarla de un tirón, ¿vale? Sus grandiosas viñetas, en fin, ¿qué os voy a decir de Kirby? ¿Aún hay algo más de los Eternos? Sí, en realidad estábamos hablando de los celestiales, no de los Eternos, pero es que si queremos encontrar celestiales, ya sabéis, tenemos que buscar Eternos. La colección que hay ahora mismo, desde mayo de 2021, que está en marcha, la colección de los Eternos. Unas maravillosas portadas de Sarah Riddick. Y bueno, aquí lo tenemos con Thanos, que se ha destapado como otro de los Eternos. En fin, una colección interesante, a mí me gusta. Aquí podemos ver a Arishem. Y en fin, en cuanto a la edición de los celestiales, esto es todo lo que os puedo enseñar. No sé si habrá más. Yo creo que está aquí todo lo que se puede encontrar sobre estos personajes. Bueno, y hasta aquí el tema de los celestiales. Ahora ya pasamos, el que lo desee, a ver el vídeo del proceso completo. Con un cuadro que, bueno, le voy a añadir todos estos rectángulos. Cada uno tiene un tamaño, todos tienen la misma proporción que el lienzo, con lo cual quedan en armonía en la composición. No tenía muy claro cómo los iba a poner y, bueno, pues ya he tomado una decisión y, bueno, mejor que os lo enseñe. Aquí ya están trazados. Yo creo que quedan bastante bien. Ahora hay que ya empezar a ponerse, a pegarlos y quitarse de encima
la parte un poquito más aburrida de este tema, ¿vale? Porque ya estoy viendo ahí a los celestiales, que va a quedar una pasada. Son grupos de 4 rectángulos, 4 grupos, y crean un sentido de espiral muy tenue y a la vez le dan profundidad, le dan lejanía, desde los que parece que estén más cerca a los que están allá a lo lejos. Bueno amigos, pues ya han pasado unos días, ya estamos aquí otra vez y vamos a ver cómo está el cuadro de los celestiales. Bueno, aquí lo tenemos. Uy, creo que es un poco grande, un poquito grande, pero ya vemos que ha quedado todo perfectamente pegado y ya podemos pasar directamente a dar una capa de pintura de fondo, que nos va a servir de fondo para el cuadro, para poder pintar encima las figuras que queremos. Vamos a ello.
Aquí está más estilizada y voy a procurar hacerla un poquito más gruesa, más cabezón.
notáis, se ve ahí bien claramente la humedad, ¿de acuerdo? Ahora le va a costar secarse, por eso lo tengo así en horizontal en vez de en vertical. No quiero que hayan chorritones, queda todo más difuminado. Y ahora pasaré a hacer, cuando se seque un poco, por supuesto, esta parte que os voy a mostrar ahora. Bueno, estos símbolos, ¿vale?, que van a ir en el guante del celestial Esón. Y detrás tenemos a Arisheim, el juez, ambos miembros de la Cuarta Hueste. Yo sé que me he tomado mis libertades a la hora de mostrar gráficamente a Esón. A Arisheim lo he dejado tal y como es. He tomado la determinación de pasar la misma veladura para todo el guante, y a partir de ahora, cuando se seque, voy a hacer esos símbolos de los que os hablaba. ¿O no? Acabo de verlo. No lo sé. Hola, verdaderos creyentes. Ahora estoy con el tema de los simbolitos, que he estado a punto de no hacerlo. Bueno, ya visteis la cara de cansado que hacía en el vídeo anterior. No estaba en mi mejor momento. Bueno, pero tras unas horas de descanso, ya estamos otra vez aquí, a ponerle las pilitas y a meterle caña a estos celestiales que están a puntito ya de caramelo. Os quería contar que tengo aquí este material que, bueno, es plomo. Es una imitación de plomo, entonces da relieve. Digo, esto es perfecto para lo de los simbolitos. O utilizar este rotulador de color oro,
una de las dos cosas. Bueno, aquí vemos, el más oscuro es el plomo, que está muy chulo, pero claro, sobre el fondo negro del guante es que no se ve absolutamente nada, no tiene mucho sentido. Quizá lo utilicen en la parte de color del guante. Y el otro que tenemos aquí, que es el rotulador de plata, que queda perfecto para los simbolitos estos, y vamos a ello. Bueno, para colmo de desgracias ha pasado algo que esperaba que pudiera pasar. Y vaya ocurre. Resulta que el rotulador que estaba utilizando se ha roto y me ha liado esta. Con lo fino que iba, la pintura de plomo y la de plata, iba y me ocurre este desastre. Y nada, me toca esperar, volver a llenarlo de negro todo y conseguir un rotulador de estos, que a ver dónde lo consigo ahora en plenas fallas que estamos. Bueno, esto es lo que hay. Paciencia. Curvature, flash of exotic, friendly faces. Surprised to find you feel at home. Come on and find a smile. Confusion. 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 You kill my lies, you flash a bra, you lick it nice, you shooting star, you lose your pants, you crush a man, you run it up, you are my favorite girl. Gotta
no quería despedirme sin enseñaros esta obra. Aquí la tenemos. Detalle del guante y de la figura de eso. Y si todo ha ido bien, vendrá la dirección de mi página web aquí publicada. En fin, ya veis lo especial que es en realidad este vídeo. Esta es la sorpresa que os tenía preparada para el final. Nos vemos pues en este canal o en mi página web. Excelsior.